Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar este escenario para sus belenes, para que coloquen aquí cualquier personaje, personajes desde 7 centímetros hasta 10 centímetros, pueden armar aquí cualquier escena del belén. Listo, entonces acá en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta cerca, este murito en piedra, les voy a enseñar a hacer este árbol y esta cerca, que todo esto por individual también nos sirve para otros proyectos. Así que los invito a que no se pierdan nada de este video y me acompañen hasta el final. Amigos, para iniciar este proyecto les voy a mostrar acá unos materiales que vamos a utilizar. De pronto hay unos más que también vamos a usar, pero en este momento voy a mostrar estos para que sepan y que vamos a hacer diferentes cosas. ¿Listo? Pues primero vamos a necesitar cartón. Entonces voy a utilizar dos piezas de cartón de 19 centímetros por 23. Esto es para la base. Entonces estas dos piezas ahora las vamos a unir con silicona caliente y vamos a darle un mayor grosor, ¿sí? Por eso son dos piezas. De una piecita de cartón podemos sacar también otra forma, que es esta, la que les voy a dejar en un molde muy sencillo, porque pues esto no, realmente no es que tenga muchas piezas, entonces les voy a dejar esta formita. Esto es para un muro que vamos a hacer, un pequeño muro. Vamos a utilizar un poco de alambre. Miren, acá tengo este alambre de papel craft, lo consiguen en estos almacenes de dólar. Miren, preferiblemente así, de este color o un color marrón oscuro también, pero preferiblemente de este color. Vamos a necesitar bisturí, pinzas, cualquier pinza que ustedes tengan. Esto es simplemente para cortar las ramitas. Miren, vamos a necesitar ramita seca. Esto la conseguí en el parque, una ramita seca. Entonces vamos a cortar unos pedazos. Miren, por ejemplo, de esta parte cortamos acá y aquí, cortamos acá. Vamos a cortar varios pedacitos así con sus ramitas, y esto sencillamente es para poder sacar la pieza, ¿no? Para poderlo cortar, porque pues es grueso, entonces nos ayudamos para cortar estas piezas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un árbol, entonces de pronto miramos a ver qué piecitas cortamos, entonces con esto nos ayudamos mucho. Listo, aparte de esto, pues ramitas también así de esta forma, ramitas más bien un poco rectas para hacer una cerca, un trozo pequeño de otra rama seca más gruesa. Miren, esta está bien seca, esta la saqué de esta ramita, simplemente tomé una punta y lo corté, es un trocito así pequeño. También vamos a necesitar piedritas de jardín, más o menos medianitas, no muy pequeñas ni tampoco muy grandes, medianas. Algo de palitos de paleta, un trozo de, si ustedes consiguen, puede ser de palito de balso, que es un palito maleable. Si no, entonces con cualquier otro palito, no importa. Listo amigos, y así entonces con estos materiales vamos a iniciar por el momento. Bueno, entonces aquí ya fijé la base, entonces ya tenemos esta pieza. Aquí es con las ramitas, entonces vamos a armar un árbol. Entonces, como les decía, vamos a sacar acá estas piezas para armarlo. Entonces miren, vamos a sacar más o menos como del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí miren que tenemos estas dos, las cuales podemos unir, que salgan así varias ramas, ¿no? Entonces ahorita esto lo podemos unir, ¿no? Si ustedes quieren así, si quieren con más ramas, entonces pues agregamos otro. Depende como ustedes quieran hacer el árbol. Entonces sencillamente lo que hacemos es unirlos y darles una forma, ¿no? Buscar de pronto en qué punto quedan mejor. Y así puede quedar muy abierto, pero entonces la idea es buscar como la forma para que esto quede, que se vea bien, ¿no? Entonces miren acá, de pronto lo podemos tomar así. Ustedes, depende de las ramitas que consigan, entonces vamos a tener así. Y ahora con el alambre, este alambre de papel, lo que vamos a hacer es hacerle un amarradito acá y otro amarradito por acá arriba,
dependiendo, como les digo, las ramas que ustedes consigan, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a cortar un trozo de alambre y simplemente lo que vamos a hacer es amarrar. Entonces ya después con el amarrado, entonces miramos si nos gusta así o lo vamos acomodando como, pues como nos guste que vaya a quedar el arbolito. ¿Listo? Entonces miren, por ahora lo sostenemos y con este alambre simplemente vamos a amarrar. Entonces miren, ¿sí? Y ya entonces, como les digo, lo acomodo como veo que me queda mejor. Y ya después de tenerlo acomodado, entonces de pronto le hago otro amarrado aquí arriba. Bueno, aquí entonces ya lo amarré, miren. Entonces le hice un amarrado acá, simplemente mandamos el alambre hacia atrás, lo enroscamos así, que quede recto, y por la parte de atrás, cuando lo enrosquemos bien, tratamos de esconder, así. ¿Ven? Aquí amarré este palito a este, para que se sostengan, y aquí en la parte de arriba. Esto no importa que se vea, porque ahora más adelante le vamos a hacer algo para que no se note. Pero entonces el que queda sobrando el alambrito cuando lo enroscamos, ¿sí? Tratamos de esconderlo acá en la parte de atrás. Les vamos a decir qué cara va a tener, ¿no? Entonces el frente va a ser este. Y ya de resto, pues simplemente lo que hacemos es de pronto cortar algunas ramitas que vemos que están muy largas, así como para que quede un poquito más parejo. Listo, miren. Entonces, bueno, ya después de tener esto así, entonces amarradito, vamos a tomar un poco de musgo artificial y vamos a comenzar a pegar musgo aquí en la parte de arriba, y vamos a pegar también un poquito en esta parte de ese musgo que queda por acá bien, o sea, cuando estas bolsas vienen así, en el fondo viene un musguito así bien molido. Listo, entonces de esto vamos a pegar en estas partes. Entonces ustedes simplemente lo que hacen es aplicar aquí la silicona y con cuidado pues vamos a colocar allí de este musguito. Entonces lo vamos a poner así para no tocarlo, que nos podemos quemar, ¿no? Entonces vamos a poner una pequeña cantidad, así como si fuera precisamente, ¿no?, el musgo que a veces se le crea a los árboles en el tronco. En ocasiones a los arbolitos se les hace musgo así en diferentes partes. Entonces esta pequeña parte es para ocultar esas cuerditas. Bueno amigos, miren cómo queda. ¿Sí ven? Entonces queda oculto el alambre. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pegar ya un poco de musgo ya en las partes altas del árbol. Entonces lo importante es que miremos bien en dónde lo vamos a pegar. Así nos vamos fijando en qué parte introducimos la vegetación. Miren, puede ser así, puede ser que lo vamos poniendo, primero ponemos una parte, después podemos sobreponer otra. Entonces lo inicial es poner como la base. Listo, entonces miren acá, y tenemos cuidado de no irnos a quemar, ¿no? Siempre recuerden que estamos manipulando esto bien caliente, ¿no? Entonces miren así. Vamos a ponerlo primero, así no se vea bien. Primero ponemos unas copas, por decirlo así, unos puntos. Ya después de eso, entonces podemos pegar así sobre los palitos otras partes.
Bueno, así entonces ya le puse bastante follaje. Miren por la parte de atrás cómo se ve acá en esta parte. Si ustedes lo quieren más bajito, pues lo hacen más bajito, más frondoso, como más les guste. Más o menos la altura que quedó este arbolito es como de unos 19, como de 19 a 20 centímetros. ¿Sí? Entonces ya ustedes deciden, le cortan las ramitas como quieran. O si lo quieren más grande, pues lo hacen más grande. Bueno, ya teniendo este arbolito, entonces lo vamos a dejar por acá. Ahora vamos a tomar las ramitas que teníamos. Miren, vamos a cortar trozos aproximadamente entre 5 centímetros y medio, ¿sí? Que no sean todos iguales. Y vamos a cortar varios trozos para hacer una cerca. Ya para eso entonces vamos a utilizar nuevamente el alambre de papel craft o sí, de este alambre. Y si ustedes tienen de este alambre, si no, pues usan otro alambre que tengan, pero lo ideal es este, así en este color. Vamos a cortar dos trozos de 50 centímetros y los vamos a doblar a la mitad. Miren, así. Vamos a doblar los dos trozos y ahora vamos a comenzar a armar la cerca. Ya con esto así, entonces vamos a tomar un palito. Miren, vamos a darle vuelta, dos vuelticas puede ser, y acá más abajo vamos a hacer lo mismo, que quede así apretadito. Miren, dos vuelticas y continuamos haciendo lo mismo. Bueno, aquí le hice muy duro, tenemos cuidado de no partirlo, y así de esta forma entonces vamos armando la cerca. Miren, los palitos, como son palitos secos, de pronto puede que unos estén muy frágiles, y tratamos de que quede aquí alineado en la parte de abajo. Ya ustedes continúan. Generalmente el palito más largo, los que están más largos, quedan salidos en la parte de arriba. Listo, entonces yo creo que con una vueltica es suficiente. Dos vuelticas de pronto nos queda muy separado. Una vueltica y así vamos armando la cerca, miren, hasta que terminemos de colocar todos los palitos. Bueno, miren, aquí ya terminé, entonces simplemente así como les mostré, y aquí al final pues la enrollamos un poquito más, no mucho, cortamos acá el alambre y ese pedacito lo vamos a esconder en la parte de atrás. Bueno, y de pronto lo que hacemos es que doblamos hacia acá para que quede así, miren. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo aquí. Bueno, ya teniendo la cerca lista, pues vamos a tomar la base, vamos a tomar esta piecita de cartón. Esta piecita ustedes simplemente la cortan y si quieren unen dos pedacitos. Este es un cartón grueso que conseguí, entonces no hay necesidad, pero si ustedes el cartón es delgado pueden cortar dos piezas y unirlas para que les quede un poquito más grueso. Entonces vamos a ubicar dónde va a quedar. Entonces yo voy a poner la cerca, va a quedar así en diagonal, no va a quedar aquí recta, sino así en diagonal, más o menos separadita acá un poco, y esta pieza va a quedar aquí. Listo, esto va a ser como una especie de muro en piedra. Listo, acá y acá en esta parte pues queda libre. Aquí va una puerta. Entonces lo estoy haciendo un poco en diagonal, dejando un espacio acá atrás porque este espacio va a ser para el árbol. Listo, entonces ahí atrás va a quedar el arbolito. Entonces ya sabemos que la cerca aquí y esta acá lo podemos marcar. Miren que con lápiz yo marqué aquí como para tener una guía ahora para continuar trabajando, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es pegar. Y ahora vamos a trabajar en este muro. Así. Y ahora vamos a trabajar en el muro utilizando las piedritas que ya les había mostrado. Piedrita mediana de jardín. Bueno amigos, antes de pegar acá la piedrita vamos a aplicar un poco de pintura negra, se me estaba olvidando. Un poquito de pintura negra, vamos a cubrir esta pieza.
para que cuando peguemos las piedras, si de pronto nos quedan espacios, no se note mucho. Y cubrimos, le damos una pintada en todo el contorno. Bueno, ya después de haber pintado esta pieza así, ya está seca, entonces vamos a tomar las piedritas y si ustedes quieren con silicona caliente o con pegamento las vamos a ir pegando, ¿listo? Yo lo voy a hacer con el pegamento, que me da más tiempo de pronto de acomodar las piezas. Listo, pero entonces aplicamos buen pegamento y vamos ubicando primero las piedritas de la base y después entonces vamos a pegar sobre estas, vamos a pegar otras piedras. Entonces miren, simplemente vamos a ir colocando las piedritas así para hacer, como les digo, un muro de piedras. Entonces lo que voy a hacer es primero colocar todas las piedras de la base en el contorno y así mismo entonces ya después voy aplicando acá y voy poniendo más piedritas una sobre la otra. Aquí esto no tiene dificultad, simplemente lo vamos aplicando el pegamento y vamos colocando las piedras. De igual forma con pegamento creo que nos queda mucho mejor, ¿no? Más firme la pared. Bueno amigos, entonces así como están viendo voy a ir colocando las piedras. Bueno amigos, aquí voy, quería mostrarles un poco esta parte. Miren, ya pegué todas las piedras por este lado porque de pronto podemos inclinar hacia acá, aplicar el pegamento sobre el cartón e ir colocando. Ya cuando ha secado un poco, entonces podemos continuar por el otro lado. Igual entonces voy aplicando el pegamento. Miren que lo aplico así en el cartón y él se va deslizando hacia las piedras, ¿no? Se va escurriendo, por decirlo de alguna manera, y las piedritas las vamos colocando así, poco a poco. Les vamos poniendo las piedritas y poco a poco vamos rellenando para que él quede así. Al final entonces colocamos la parte de aquí y la de acá. Bueno, aquí entonces pegué todo, todavía está un poco fresco, estoy dejando que se seque muy bien. Debemos dejar que pase un buen tiempo y se seque. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la puerta. Entonces acá yo les mostré que tenía unos palitos de paleta. De aquí vamos a cortar, vamos a sacar unas tiras así delgadas y vamos a sacar estas piezas. Miren, aquí tengo 5 trozos de 5 pedazos de 5 centímetros y 2 pedazos de 4 centímetros y medio, un poquito más, un poquito menos, no importa. Con esto vamos a armar una puerta y con el palo de balso, si ustedes consiguen palo de balso, si no entonces lo hacen con palito de brocheta, con lo que ustedes tengan. Yo voy a usar de este palo de balso, este tiene 1 centímetro de ancho por grosor 6 milímetros más o menos, o si es cuadrado, no importa. Y lo que vamos a hacer es armar una puerta y acá armar o hacer los postes que van a sostener la puerta. ¿Listo? Pues aquí ahora lo hacemos y con esto lo que hacemos es, por ejemplo, ubicarlo así, ver estos palitos que son los de 4 centímetros y medio, son los que van acá en esta forma, y de pronto entonces lo que hacemos es ubicarlo más o menos a la altura que corresponde. Vamos a aplicar un punto de pegamento, miren así, entonces ya lo tenemos a la distancia correcta. Vamos a aplicar un punto de pegamento para armar esta puerta. Listo, un puntico acá en cada extremo. Después colocamos el palito encima, cada palito encima. Ahorita no lo voy a hacer para que ustedes lo vean cómo lo voy a armar, ¿no? Entonces no lo voy a pegar todavía, miren, así. Y este palito lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar, le vamos a hacer 2 cortes en diagonal para ponerlo en esta forma, miren, así. Entonces primero estos atravesados, después encima estos dos y después este así atravesado. Ustedes lo ubican bien, simplemente es como para que vean qué voy a hacer. Listo, así esta va a ser la puerta. Listo, ya se queda entonces ya armada la cerca. Vamos a dejar que se seque bien y con estos postes vamos a ubicarlos así, que quede una parte que es la base, entonces que quede bien planito, y la parte de arriba entonces ya con un cúter le vamos a sacar pequeños trozos,
Vamos a hacer que el palo se vea, no se vea tan recto, listo, que se vea desgastado, se vea viejo. Entonces con el bisturí le vamos a quitar pequeños trozos al palo. Listo, así le sacamos pedacitos y hacemos que se vea más viejo, más acabado, y entonces nos va a quedar más realista. Listo, entonces miren acá, ustedes con el bisturí le sacan pedazos. Bueno amigos, miren cómo queda. Quedan estos palitos. También con la punta del bisturí lo podemos rayar. Ahí nos quedan bien irregular los palos. Miren, le quito unos pedacitos acá arriba. Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de color. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, pero yo voy a tomar un poco de color marrón y voy a aplicarlo así, un poquito nada más, como porque no me quede el color tan claro, como para darle unas pequeñas sombras. Así miren. Aquí ya entonces el palito se ve un poquito más viejo. Le hacemos este envejecido, miren, para que se vea así. Entonces ya cuando terminemos con esto y cuando la puerta esté bien seca, también le podemos hacer un poquito, y también a esta parte, miren, al alambre le podemos aplicar un poquito porque está en un tono muy claro. Entonces le podemos pasar un poquito por encima para que no se vea tan claro el color, tan nuevo. Bueno amigos, aquí entonces ya se secó esto, ya dejé secar bien el muro, el pegamento ya se secó muy bien. Aquí tengo otros materiales que voy a utilizar césped artificial, arena artificial y algo de piedritas de jardín, pero más grandes, ¿no? Entonces ahorita vamos a trabajar con esto. Y mientras tanto, entonces acá con esta puertica, como ya se secó bien el pegamento, entonces lo que vamos a hacer es pegarla aquí. Entonces mire, la voy a pegar que quede elevado, no quede acá a ras la puerta, entonces que quede subida. Así. Entonces vamos a tener en cuenta para pegarla aquí, puede ser más bien centrada en el palito, para que nos quede así de esta manera. ¿Ven? Entonces centrada, no tiene que ser exacto, pero más bien centrada en el palo. Y para hacer esto más fácil, de pronto podemos tomar un pedacito de cartón, colocamos la puerta, aplicamos pegamento. Si ustedes quieren, esto también lo pueden hacer con silicona caliente, ¿no? Entonces miren, aquí voy a aplicar el pegamento a ambos lados. Lo pongo acá y voy a ubicar el palito que quede más bien la puerta hacia arriba, ¿no? Entonces nos fijamos que la parte de abajo coincida más o menos que al mismo nivel, guiándonos con el cartón. Entonces lo vamos a ubicar así de esta manera y esperamos, dejamos que se seque muy bien. Bueno, mientras se seca la puerta, entonces ahora vamos a tomar acá esta pieza, la base, vamos a tomar el árbol y a ubicar donde queremos que quede el árbol. Entonces yo lo voy a ubicar aquí, separado de la esquina, más bien, como más bien centrado acá, en esta parte. Entonces ahí lo que hice fue hacer una marquita con lápiz y vamos a tratar aquí de abrir un poco sin atravesar, ¿no? No vamos a atravesar el cartón hasta el otro lado. Simplemente lo que vamos a hacer es como abrir acá para introducir el tronco, para que quede un poquito hundido allí para pegarlo. Entonces podemos perforar, pero recuerden sin pasar al otro lado. Acá. Y tenemos que fijarnos que también quede un poquito justo, ¿no? Que no vaya a quedar muy grande el agujero. Es como para introducirlo, o sea, ahí vamos a aplicar el pegamento después, después de que hagamos lo que vamos a hacer ahora. Es para dejarlo listo. ¿Ven? Entonces allí, para que quede la base, quede introducido el árbol y no se vaya a notar. Aquí nos quede más firme. Ya ahorita
le vamos a dar más firmeza con unas cuantas piedritas que le vamos a colocar. ¿Listo? Entonces ya después de tener esto así, ahora lo que vamos a hacer es cubrir toda la superficie. Entonces por eso tengo aquí el césped artificial y tengo la arena, porque en esta parte de acá atrás voy a aplicar arena. Miren que acá yo ya les había marcado por dónde va a ir. Bueno, acá vamos a mostrar algo. Por aquí va a ir la cerca más o menos, ¿eh? Aquí va a ir una puerta, que es esa puerta. Entonces más o menos nosotros miramos cuánto mide la puerta, más o menos le calculamos, y acá en esta parte, miren, acá puedo aplicar césped y acá vamos a dejar un camino. ¿Ven? Entonces aquí césped junto con esta parte y este pedacito, y en toda esta parte voy a aplicar arena. Entonces, más o menos para que ustedes también lo hagan así si les gusta. Listo, aquí ya quedó fija. Ahora vamos a tomar dos piedritas, voy a pegar dos piedritas aquí como para darle un agarre adicional y de una vez decoración. Entonces miren, buscamos unas piedritas grandes que queden bien en esta parte. Miren, acá le voy a dar esto que va a evitar de pronto que quede que se quede moviendo más fácil, ¿no? Entonces con estas piedritas le damos un refuerzo. Aquí ustedes simplemente las acomodan como vean que quedan mejor, ¿no? Así, entonces vamos a colocar esto. Miren, así. Y acá en esta parte entonces ya la puertica ya está seca. Vamos a aplicar acá la silicona en la base. Pegamos aquí
Y para darle un poco de refuerzo acá, entonces con unas piedritas grandes, lo que voy a hacer es pegarlas. Entonces voy a aplicar acá en esta parte, pues buscamos unas piedritas que se acondicionen bien en este lado. Miren, por ejemplo, podemos subirlo hasta acá, lo pegamos todo que quede así y pegamos otras aquí al ladito. Y miren cómo queda. Entonces acá ya quedan fijas estas piedras, estas le dan un soporte más fuerte a la puerta, lo que aquí queda prácticamente en el aire. Entonces al pegarlo a estas piedras pues le da más soporte. Y también vamos a pegar acá el árbol. Pues ya para el árbol aquí tenemos el agujero que habíamos dispuesto donde iba a quedar el árbol, ¿sí? Como este cartón es doble, entonces tiene un espesor bueno para hacer un agujero profundo. Y acá pues lo que hacemos simplemente es llenarlo, aplicar buena silicona. Vamos a introducir el árbol. Miren, lo acomodamos para que nos dé el frente como que queremos que quede. Miren cómo queda. Entonces acá lo voy a fijar y le voy a dar un refuerzo con unas piedras, con unas piedritas adicionales aquí de pronto. Miren, podemos poner una a un lado y la otra al otro lado para darle un refuerzo adicional, para que de pronto no quede moviéndose mucho. Entonces podemos ponerle incluso así. ¿Ven? Entonces acá vamos a aplicar la silicona en la base y también que haga un poco de contacto con el árbol. Así mismo. Aquí entonces al pegar esto le damos esa firmeza adicional al árbol. Bueno, miren, entonces ya queda pegado esto así. El arbolito, pues le puse esas dos piedras de refuerzo. Aquí también puse otras dos piedritas. Miren, aquí en esta parte puse una piedrita para que hiciera contacto acá en la base, y acá en la parte de atrás puse estas dos piedritas. También me le da un poquito más de refuerzo para que quede más firme, más fijo. Acá vamos a colocar el trocito de rama seca, este tronquito. Es aquí para poner como un tronco caído, un tronco seco. Todo esto es adicional si ustedes lo quieren poner, ¿no? Pues acá ya queda fijo esto. Bueno, ya después de haber pegado todo esto, si ustedes quieren lo pueden dejar hasta allí. Yo le voy a dar un efectico especial con el musgo que tengo, pero aquí voy a utilizar lo que queda abajo, lo más menudito, lo más pequeño. Vamos a sacar esta parte y miren, vamos a dejar lo que queda así. De pronto si ustedes no tienen de esto, pueden utilizar este yute. Ustedes pueden cortar en partes pequeñas una cuerdita de yute y pinturarla así de este color. Bueno, la idea es así, tener esto. También pueden utilizar los oasis, no sé cómo lo llaman en otros países. Son estas bases que utilizan para floristería. Estos oasis que son como una especie de, no sé, eso es como un icopor, algo así, no sé. Los oasis son esas cosas verdes que se colocan en las plantas, ¿no? Para hacer los arreglos florales. Listo, entonces todo eso también lo pueden rayar y sacan así algo bien pequeño, bien menudito, así como esto. Es como por darle un efecto si ustedes quieren hacerlo. Si no, simplemente ya lo vamos a dejar así. Entonces miren acá, como ya todo esto está seco, ya con anterioridad todo esto está seco, les voy a aplicar en diferentes partes y voy a vertir de esta fibra. Miren, aquí quiero que se cree un efecto así variado el color del césped para que no nos quede todo igual. Aquí les voy a dar un ejemplo, pero esto lo vamos a hacer en diferentes partes. Algo así, esto más pequeñito que hay acá, así como lo que hicimos en el árbol. Pues miren, vamos a vertir así y vamos a hacer que se le pegue a algunas partes. Después retiramos el excedente, lo más finito que tiene
el musgo. Bien, ¿sí? Vamos a retirar el excedente. Incluso ahorita con un pincel podemos retirar un poco más, pero la idea es que quede algo allí. Esto, que nos quede algo así, que parezca el césped que está creciendo, un césped más largo que este sería como la base, este sería el césped que está más largo. Listo, para que se vea así. Y esto lo voy a hacer en diferentes puntos, de pronto por aquí, por acá, en el tronco, un pedazo por acá, en esta parte de acá también lo podemos esparcir un poco con el pincel, dando toques así en diferentes partes. Podemos esparcir y que quede combinado este con el otro. Listo, amigos, miren entonces cómo queda el efecto del pasto. ¿Sí ven? Ya queda con esta variación de color y con la textura que le da. Entonces nos da la sensación de que es césped que está creciendo y se ve un poco más real, ¿no? Entonces miren, aquí en diferentes puntos le apliqué. Esto queda ya listo. Ya lo único sería de pronto adicionar de pronto alguna decoración. Puede ser una ollita, una jarrita. Entonces miren, acá tengo esta. Ustedes pueden comprar de estas jarritas en donde vendan artesanías, o también pueden elaborarlas si ustedes quieren. Aquí tengo un video, les dejo el enlace para que lo visiten. Allí hago diferentes ollitas o jarritas así como esta. Y a esto solamente lo que tenemos que hacer es pegarlo. Queda una decoración adicional para este escenario. Miren, este es un escenario en el que ustedes pueden colocar cualquier personaje, cualquier escena. Entonces presta para personajes o figuras desde 7 centímetros hasta 10 centímetros. Esto queda muy bien. Pero entonces ustedes ya deciden qué personajes quieren poner. Espero que les haya agradado, que sea de bastante utilidad este proyecto para ustedes, que le puedan sacar bastante provecho a las personas que lo quieren elaborar para la temporada de diciembre, para hacer sus belenes, o para los que quieran hacer para vender. Es un proyecto muy fácil, con materiales fáciles de conseguir, incluso muy económico, y así ustedes pueden sacarle, como les digo, bastante provecho a este tutorial. Espero que les haya agradado. Un abrazo fuerte para todos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y también déjenos su comentario, que es muy importante. Dejen aquí sus comentarios, cómo lo harían, qué le cambiarían, o para qué escena que podrían poner acá. ¿Sí? Todas las ideas que ustedes tengan, nos encantaría conocerlas. Entonces dejen su comentario. Muchas gracias. Un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.